Mala Luna. Resumen y personajes. Mala Luna es una novela escrita por Rosa Huertas, libro en el que narra una historia enfocada en tiempos de guerra, en la que existe un emblemático cuaderno de forro negro, en el que portaba los sentimientos de un hombre escritos en poemas, el cual fue robado. Historia que es descubierta por dos amigos adolescentes, en la que también están involucrados los abuelos. Personajes de Mala Luna. Clara, nieta de José Castillo y amiga de Víctor, su compañero de clase. José Castillo, abuelo de Clara, conoció al poeta Miguel Hernández en prisión. Víctor, nieto de Aurelio Sánchez Macías, amigo de la infancia de Miguel Hernández y después político falangista. Víctor es también amigo de Clara, con quien comparte clase. Aurelio Sánchez Macías, nombre que comparten el abuelo y el padre de Víctor, también dedicado a la política. Miguel Hernández, poeta, hombre al que le gustaba escribir poemas. Josefina Manresa, era la esposa de Miguel Hernández. Análisis y resumen breve de Mala Luna. Mala Luna es una novela de literatura infantil y juvenil, escrita por Rosa Huertas y publicada en el año 2009 por la editorial Edelvives. Se trata de la primera obra de ficción publicada por la prolífica autora madrileña, por la que ganó el Premio H de Literatura Juvenil en 2011. Como el grueso de su narrativa, se trata de una novela de literatura juvenil, centrada en los temas que inquietan y los estilos que atraen a este sector del público. Mala Luna nos narra lo sucedido con Clara y Víctor, dos jóvenes estudiantes que inicialmente no parecen tener nada en común. Sin embargo, conforme avanza la trama, descubren que sus abuelos comparten una historia escabrosa. Clara se destaca por ser una chica muy alegre y bulliciosa, que ama a su abuelo. Víctor es un joven que se distingue por ser muy serio y metódico. Ambos están llenos de vida y proyectos. Los chicos descubren que el abuelo de Clara estuvo en la cárcel junto con el poeta Miguel Hernández y fue testigo de todo su sufrimiento. Por su parte, el abuelo de Víctor, llamado Aurelio, ya fallecido, no es del agrado del abuelo de Clara, quien convalece tras una operación. Ambos deciden formar una alianza para encontrar algo similar a una quimera, y de lo que los dos abuelos hablaban. Esto es nada más y nada menos que un cuaderno de tapas negras en la que el poeta Miguel Hernández escribió sus últimos versos. Dicho cuaderno le fue requisado al poeta debido a una traición de Aurelio tras su muerte en una cárcel de Alicante. El abuelo de Clara ha vivido todos estos años con la pena e incertidumbre de saber que todos esos poemas se encuentran en las manos incorrectas. El abuelo de Víctor, por su parte, esconde un pasado lleno de contradicciones que poco a poco el joven va descubriendo. En un principio, Aurelio fue amigo del poeta Miguel Hernández, pero la amistad terminó cuando Aurelio quiso convertirse en poeta y nunca pudo superar a Hernández. La autora también describe el estallido de la guerra y nos narra cómo Aurelio se unió al bando vencedor y en ningún momento brindó ayuda a Hernández. No solo eso, sino que también se aprovechó de las circunstancias para amasar una gran fortuna a base de artimañas. Resumen de Mala Luna.
El libro comienza con Clara descubriendo un secreto de su abuelo José, relacionado con su relación con Miguel Hernández, poeta encarcelado durante la Guerra Civil Española. Visitándolo en el hospital, Clara cuenta a su abuelo que el padre de su amigo Víctor conoce información sobre poemas inéditos de Miguel. José cuenta a Clara la verdad sobre la relación de Sánchez Macías y Hernández, no tan amigable como parecía pensar Víctor. Víctor decide con Clara que han de buscar el cuaderno, una vez que su padre le confiesa haberlo tenido su abuelo en posesión. José continúa contando a Clara las historias del poeta en la cárcel, donde seguía escribiendo en un cuaderno negro a pesar del agravamiento de su enfermedad. También le cuenta que Sánchez Macías no quiso liberarlo de prisión a pesar de poder hacerlo. Además, se llevó su cuaderno de la celda tras la muerte de Hernández. Tras ello, el propio José buscó el cuaderno, sin éxito. Mientras tanto, Víctor prosigue la búsqueda del cuaderno, haciéndose con una llave misteriosa que espera le ayude a dar con él. José Castillo dio con Sánchez Macías tras salir de prisión, pero este se negó a darle información acerca del cuaderno. José temía volver a la cárcel si presionaba más. Con la llave, Clara y Víctor se hacen con un cuaderno que resulta ser del abuelo de Víctor, Aurelio. En el cuaderno, Aurelio decide contarle su historia personal a Víctor para que sepa su verdad. En ese cuaderno, Aurelio explica que empezó a tener recelo a Miguel desde pequeños, por su frustración como estudiante y como poeta. Aurelio comienza a trabajar en Madrid con un amigo que era cartero, Raimundo Gómez. Despertará interés en la política y Miguel se distancia de Aurelio. Aurelio se enamora de doña Cayetana, una mujer de ideas alejadas de Miguel y de Pedro, su jefe anarquista de correos. Aurelio se politiza aún más con el amor hacia Cayetana. Aurelio acaba sintiendo odio hacia Miguel porque rechaza sus poemas y pensamientos mientras se inicia la guerra. Aurelio se afilia a la Falange, temeroso de no encontrar salida a su situación personal tras la guerra. Aurelio acaba en buena posición en el bando de los vencedores, con doña Cayetana, al contrario que Miguel o su jefe Pedro. Escribirá para las publicaciones de Falange. No obstante, Aurelio se sentirá culpable por la muerte de Miguel, pero trata de ocultar ese sentimiento convenciéndose de que ya estaba enfermo. José Castillo, el compañero de celda de Miguel, sabe que los versos del cuaderno son de Miguel e impide que Aurelio los haga pasar por suyos. Víctor entonces se da cuenta al leerlo de que Clara le ha ocultado detalles de la historia de su familia. Aurelio a partir de entonces vive temeroso de José Castillo y de lo que pueda contar. Aurelio termina amenazando a José para que calle lo que sabe. Aurelio, entrando en la vejez, se va dando cuenta de sus errores, de que ha criado a su hijo, padre de Víctor, impregnándose de sus mismos defectos. Terminará escondiendo el cuaderno para que nadie lo encuentre. Aquí acaba la historia del abuelo Aurelio. Víctor siente recelo hacia el abuelo de Clara por su enemistad con el suyo. Clara seguirá buscando y da con unos versos de Hernández, Viento del pueblo. Clara quiere compartir estos versos con Víctor, pero sigue enfadado.
Clara y Víctor lo pasan mal, dado que en el fondo quieren ser amigos, pero desconfían el uno del otro y dudan de si habrán manipulado los cuadernos. Clara y Víctor parecen reproduciendo la relación de José y Aurelio, sus abuelos. Clara da con conocidos de Aurelio que le cuentan episodios benévolos de ayuda a la gente durante la posguerra. Eso le hace empezar a plantearse que quizás tenga un fondo distinto. Muerto José, el abuelo de Clara, esta le cuenta a Víctor las buenas noticias que le han contado sobre su abuelo, Aurelio. Clara escribe a Víctor que encontró en las dependencias de su abuelo el manuscrito arrancado del cuaderno de Miguel Hernández. El propio poeta lo había arrancado y era un escrito para José Castillo y su novia, Aurora, que le entregó antes de morir. Así, Víctor y Clara reconcilian su amistad.